los que están presentes. Vamos a entrar entonces a la predicación de hoy. Quiero invitarles a que atentamente puedan leer en sus materiales o en las pantallas el pasaje de la Escritura que vamos a tomar como base de hoy de la predicación. Y es en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 13, en la Reina Valera contemporánea. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está hablando Pablo. Ahora bien, de los administradores o mayordomos, se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Por esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque, ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieses recibido o no te lo hubieran dado. Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, y aún así, o aún sin nosotros reinan. Pues ¿cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes? Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Amén. Al leer este pasaje, encontramos que el apóstol Pablo quiere resaltar una verdad. Que todos los creyentes, incluyendo los apóstoles, los ministros, los servidores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos son servidores, son mayordomos del Señor. Eso es lo que él quiere resaltar. Por eso hemos titulado el mensaje Mayordomos del Señor. Mayordomos del Señor. Muy bien. Lo que quiere el apóstol Pablo al recalcar estas dos verdades, somos servidores y mayordomos del Señor, es corregir a los hermanos de la iglesia de Dios en Corinto que habían estado teniendo un concepto equivocado de los apóstoles, de los líderes de la iglesia. Habían llegado a idolatrar a algunos apóstoles, a tal grado de que unos habían decidido seguir a Pablo, otros habían decidido seguir a Apolos y otros habían decidido seguir a Cefas. Porque ellos habían juzgado de que ellos tenían ciertas cualidades y que tenían cierta superioridad y que por eso deberían de seguirlos. Entonces los corintios estaban haciendo énfasis en los logros humanos, en la personalidad propia de los líderes, en los puestos de la iglesia, y él les dice, miren, realmente lo que ustedes deben de saber, que nosotros solamente somos servidores y mayordomos del Señor. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Y si somos servidores y mayordomos del Señor, entonces la primera verdad que el apóstol Pablo
relata en los primeros versículos es que debemos de ser buenos mayordomos. En otras palabras, mis hermanos, seamos buenos mayordomos. El buen mayordomo sabe que tan solo es un servidor de Cristo. La palabra mayordomo en griego es oikonomos. Es una palabra compuesta, una palabra griega compuesta de dos palabras. Oiko, casa, nomos, orden. Entonces, el mayordomo era aquel criado, siervo de un amo que le había sido entregada una tarea de cuidar los bienes del amo, de distribuirlos, de cuidar a los criados, de alimentarlos a tiempo, de administrar de manera correcta todos los bienes de su amo. Pero al final era sencillamente un servidor. Él no era el dueño de la casa. El apóstol Pablo, aplicándolo a la iglesia, le dice: nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios. Por lo tanto, no somos dueños de la iglesia, no somos dueños del evangelio. Nosotros, aunque ustedes nos miren como grandes apóstoles, o miren a otros como grandes servidores, sencillamente somos siervos como ustedes, servidores como ustedes, que saben también, el buen mayordomo sabe que tendrá que rendir cuenta de su mayordomía al Señor. Nunca pierde de vista que lo que tiene no es propio, pero debe de administrarlo con fidelidad. Y agrega el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2, pero dice, tanto los servidores como los mayordomos deben de ser fieles. Una de las características fundamentales de los servidores y sobre todo los mayordomos es que sean fieles. No dice que sean astutos, que sean inteligentes, no dice que sean capaces, no dice que tengan grandes destrezas, sino la cualidad que más aprecia el amo del mayordomo de su criado es la fidelidad, la integridad, la rectitud y en el ámbito de la iglesia, la santidad. Cuando el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres o consideren nada más los hombres a nosotros solamente como servidores de Cristo, ahí la palabra servidores en griego es bien interesante. Para la palabra servidor en griego hay tres palabras. La palabra doulos, que significa esclavo. Es esclavo que le hacía absolutamente todo lo que su amo quería. Le pertenecía como una herramienta, como un objeto, como una cosa, como un animal, así lo trataban también. Entonces era un doulos. La otra palabra para servidor o servidores es la palabra diáconos, que viene de la palabra diaconía, que significa servicio. En el ámbito de lo secular, el diácono era el que hacía tareas más sencillas, servía a su amo con fidelidad. Está la figura de aquel diáconos, que es una palabra compuesta también, diaconía, que quiere decir tareas polvorientas. Tarea, conos, tarea de polvo. Entonces, cuando alguien usaba la palabra diaconía o diácono, tenía en mente aquel hombre que en el caballo o camello donde iba subido su señor, su amo, él lo jalaba, él lo llevaba, él iba a pie y su amo montado. Y él caminaba sobre las calles polvorientas, no importando que se iba a ensuciar los pies, a enlodarse, e incluso las vestiduras. Él era un diácono, el que hacía tareas sencillas y tareas polvorientas. Pero en este pasaje no aparece la palabra doulos ni diáconos, sino la palabra uperetes, uperetres, se puede pronunciar también, uperetes. Y significa el servidor que trabaja en la parte oculta de los barcos. Eran los remadores, también se dice remeros. Los barcos, que eran grandes construcciones en aquel entonces, ya eran unas naves grandes,
los que iban remando para que avanzara el barco estaban en la parte más baja del barco. De ahí estaban otros niveles donde iban pasajeros y donde iba la tripulación y donde iba el capitán. Pero los huperetes, durante todo el viaje, en un lugar encerrado donde hacía calor, donde tenían que quitarse la camisa, todo el tiempo se pasaban remando. Los barcos en ese entonces, los remos salían hacia ambos lados, salían hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y unos estaban del lado derecho y otros del lado izquierdo, y todos estaban remando continuamente. Imagínense que durante todo el viaje, ellos remaban, durante todo el viaje. Podían turnarse tal vez por tiempo limitado, pero todos estaban remando. Era un trabajo agotador, con calor, con deshidratación, y nadie miraba el trabajo que ellos hacían. Los que iban en el barco por placer o por viajar, ni se daban cuenta quiénes eran los que estaban abajo. Entonces Pablo les dice, usando esa palabra y esa figura, ¿ustedes por qué están exaltando a los grandes apóstoles, a los superapóstoles, o considerándonos a nosotros como mayores que ustedes? No, les dice, ustedes y yo y nosotros, dice Pablo, realmente lo único que somos servidores de Cristo y somos mayordomos del Señor. Esa es la realidad. No tenemos nada de qué jactarnos. Bueno, entonces Pablo le dice, a nosotros como servidores y mayordomos del Señor se nos dio el encargo de explicar y predicar los misterios de Cristo, los misterios del Señor. ¿A qué misterios se refiere? Por lo menos le voy a mencionar 3. El primero de ellos era el Evangelio. Era un misterio revelado en el tiempo cuando Jesucristo vino y anunció el reino de Dios se ha acercado. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Evangelio no se había descubierto, estaba escondido, era un misterio. En el Antiguo Testamento procuraban la salvación por medio de la obediencia de la ley, pero en el Evangelio la justicia de Dios se revelaba por la fe y para fe. Por eso dice el texto, el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo estaba predicando el misterio del Evangelio, cómo Dios por gracia y misericordia envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, llevando la maldición de todos los hombres, y ahora la salvación era solamente poner la mirada en Jesucristo, teniendo fe en Él, para ser salvo. Otro de los misterios que le había sido encargado como mayordomos del Señor es que ellos anunciaran que de 2 pueblos, de judíos y gentiles, Dios había formado uno solo, la iglesia. La iglesia también es un misterio que fue develado, descubierto en el Nuevo Testamento. Eran de los misterios que estaba predicando el apóstol Pablo. Bien, así que, mis queridos hermanos, Pablo les está diciendo, seamos buenos mayordomos, pero no olvidemos lo que es un mayordomo. El mayordomo sigue siendo un servidor nada más. El mayordomo es solamente cuidador de los bienes, no es el dueño. Es el que cuida y dirige a otros, pero va a entregar cuentas de su mayordomía. Administra fielmente lo que el Señor le da. Mis queridos hermanos, Pablo le dice a todos, corintios, creyentes, todos ustedes, todos nosotros somos servidores y mayordomos. Ustedes son mayordomos de todo lo que el Señor les ha entregado. Hoy podríamos aplicar eso a nuestra vida. Nosotros también somos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos. Nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo, mis queridos hermanos, no nos pertenece. Se nos fue dado para que nosotros lo cuidáramos. Este cuerpo le pertenece al Señor, ¿sí o no? El cuerpo es para el Señor, no para la fornicación, dice el texto. El cuerpo es para el Señor, no es para la fornicación. Este cuerpo no nos pertenece. Solamente nosotros como mayordomos debemos de cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Debemos de alimentarlo, debemos de cuidarlo. Este se nos dio y se nos concedió acá.
El lugar donde usted vive, sea alquilado, sea propio o se esté pagando, es el Señor quien se lo ha dado para que usted en esta vida temporal viva allí. Pero eso no es suyo. La familia que Dios le ha dado es la familia que Dios le ha dado, no es suya. El Señor se la ha dado para que usted sea un buen mayordomo de su familia, sea un buen mayordomo de su matrimonio. Los bienes que el Señor pone en sus manos, el ingreso que usted tiene y recibe, aún el dinero que Dios le pone en sus manos, el Señor se lo ha dado. Él es el dador de todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. De Él ha venido todo. Por eso sí, tenemos que ser buenos mayordomos. Y la primera característica, ya la mencioné, la más importante es que seamos fieles. Fiel con el ministerio que el Señor nos entregó. Fiel con la esposa que Dios nos dio. Fieles con los jefes que Dios nos dio. Fieles con todo lo que el Señor nos ha dado. Porque daremos cuenta un día de nuestra mayordomía, de cómo lo ordenamos, de cómo lo trabajamos, de cómo lo cuidamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo incluso dijo, de todas las palabras ociosas que los hombres digan, de todas esas darán cuenta un día. Por eso en uno de los textos que vamos a leer dice que el Señor va un día a evaluar, a juzgar incluso los secretos más escondidos de los hombres, los revelará en aquel día. Y vemos también que el buen mayordomo, el buen servidor, no juzga a nadie, no juzga a ninguno. No critica a ninguno. Versículos 3 y 5. 3 al 5. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes, ser criticado. Ustedes han hecho un juicio sobre mí o sobre los otros apóstoles, o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Sigamos con el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, Pablo decía, no he pecado, no he ofendido al Señor de manera consciente, mi conciencia está limpia, pero aún así ni yo mismo puedo decir que soy perfecto, que todo está muy bien al 100%, ni aún yo mismo me juzgo. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. En estos versículos vemos 3 juicios. El juicio que hace la gente, o un tribunal humano, pero más comúnmente la gente hacia el creyente. Pablo dice, ustedes no se preocupen por ese juicio que hagan. Que no les importe lo que los demás digan de usted. En otras palabras, les debe importar lo que Cristo piensa acerca de ustedes, lo que hay en su corazón y Cristo lo sabe, pero que no les importe lo que los demás les juzguen a ustedes. El segundo juicio es el propio juicio que puede hacerse el creyente. El creyente tiene que ser muy prudente y no debe considerarse como mejor o peor que los demás, porque aunque el creyente se le llama a una vida de santidad y rectitud y con una conciencia limpia para poder dormir tranquilo, para tener paz en el alma. Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados y ahora andamos en santidad y tenemos una buena conciencia. Dice Pablo, nadie puede hacerse un juicio de sí mismo de manera exacta y perfecta. ¿Por qué? Porque interfiere nuestra apreciación y nuestra estima hacia nosotros mismos. Eso nos impide a veces hacer un juicio totalmente imparcial y perfecto, porque somos humanos también, porque también nuestro ego, en el buen sentido, impide que hagamos un juicio justo sobre nosotros. Puede ser que a veces nos menospreciemos y nos sintamos mal y eso sea incorrecto. O puede ser que a veces nos sintamos superiores o creamos que hemos hecho grandes cosas y ante los ojos del Señor no están así. Por eso es incorrecto ese juicio. Por eso Pablo dice, ni yo mismo me juzgo. Ese juicio no me ayuda. Mejor yo voy a esperar que venga el tercer juicio, que es el juicio perfecto y pleno, cuando Jesucristo venga por su iglesia
la iglesia que sea salva y será con Él, bueno, está bien, serán las bodas del Cordero, las cenas del Cordero, y vendrá el bimá, el tribunal de Cristo para premiación. Y es ahí donde el Señor va a juzgar, en el buen sentido de la palabra, para premiar la vida de cada creyente, las obras que hizo cada uno. Ya vimos en una de las predicaciones anteriores de esta carta, que Pablo dice, ustedes tienen que trabajar en la obra, en su propia vida, con buenos materiales, oro, plata, piedras preciosas, con santidad, rectitud, buenas intenciones, integridad. No vayan a edificar en la vida espiritual, en el ministerio, en el servicio, con malos materiales como la madera, el heno o la hojarasca, porque eso es fuerza humana, carnalidad, y eso se va a quemar. Entonces dice, por eso es que mejor esperemos hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese y Él nos juzgue totalmente, perfectamente a todos. ¿Por qué? Porque el hombre ve la acción, pero el Señor ve el corazón. ¿Ven? ¿Y qué es lo más importante? El corazón, no lo que el hombre ve. Por eso Jesucristo dijo, no juzguen según las apariencias engañan. Juzgad con justo juicio, y no juzguéis por las apariencias, porque nos engañamos. En la palabra de Dios hay un ejemplo, hay una historia del ejemplo del buen mayordomo y del mal mayordomo. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 46, en la Reina Valera contemporánea dice así. El Señor le respondió, ¿quién es el mayordomo? El oikonomos, el que pone en orden, cuida, distribuye, fiel y prudente, al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo. Dichoso el siervo, note que siervo, el mayordomo también es siervo, mire. Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Ejemplo, ilustración del buen mayordomo. Ahora veamos la ilustración del mal mayordomo. Siguiente versículo, 45. Bueno, de cierto os digo que les pondré a cargo de todos sus bienes. El 45 ahora. Pero si aquel siervo cree que su Señor va a tardar, aquel mayordomo, y comienza a golpear a los criados porque cree que son de él, y a las criadas, y a comer y a beber porque cree que se le olvida que lo que tiene ahí, lo que se le ha provisto es de Dios y es de él, pues comienza a comer y a beber lo que no es de él, y a embriagarse, a ser irresponsable. El Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El apóstol Pablo viene a decir en los versículos 6 y 7 que como buenos servidores y mayordomos del Señor no nos consideremos superiores a los demás. Leamos los versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No piensen más, ni juzguen más, ni se consideren más por lo que ven o por lo que deben de guiarse solamente por lo que está escrito y no por las apariencias. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque, oiga estas preguntas, porque ¿quién te hace superior? Esa pregunta se la hizo el apóstol Pablo. ¿Quién me hace superior a mí? Él decía, no soy superior a nadie, de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo, ni siquiera a mis compañeros apóstoles. No soy superior. Segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras le está diciendo, tú todo lo que tienes, la vida misma, hasta el aspecto más pequeñito, hasta la correa del zapato, hasta la cosa más pequeña, la hemos recibido de nuestro Dios.
Ahora, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como que si no te lo hubieran dado. El buen servidor, el buen mayordomo, el buen líder, nunca se considera superior al otro. Somos hermanos en Cristo, todos y todas. Nadie es mayor o menor en ese sentido. Pablo dice de Apolos, de él, que son simplemente servidores. Son remadores o remeros del Señor. Está hablando el apóstol que más revelación directa del Señor recibió para dejarla escrita. Lo está escribiendo aquel hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y le mostró el paraíso, el cielo, el Señor. Pero él está diciendo, hermanos, considérenos realmente como los remeros del barco del Señor. La iglesia podría simbolizar, el barco podría simbolizar la iglesia. Nosotros somos los que estamos abajo, remando en la obra del Señor, para que la obra del Señor avance, pero el que merece la gloria es Cristo, porque Cristo es el capitán del barco, Cristo es el Señor de la iglesia. Ustedes no pongan la mirada en Pablo, no pongan la mirada en Apolo, no pongan la mirada en Cefas, no. Somos remeros del Señor en lo oculto, en lo más bajo del barco, trabajando duro, eso sí es cierto, pero eso el Señor lo sabe y Él nos va a recompensar, aunque la gente no nos mire. Les pide entonces que no se inclinen hacia hacer grupos, como lo dice en de los primeros capítulos de Corintios, que ya hemos enseñado, que no se inclinen, que no se jacten de que están siguiendo a un líder más espiritual que a otro. Por eso les pregunta, ¿qué les hace superior a ustedes? Y la respuesta es nada. Nada. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos nacimos en pecado. No hay ni uno solo que no haga el bien y no peque. Todos a una se desviaron y se descarriaron como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Es decir, ¿de qué nos vamos a jactar? Cuando Pablo hablaba de jactarse de algo, decía, no me puedo jactar de nada, porque todo lo he recibido por gracia y misericordia de Cristo. Por eso cuando me quiero gloriar, mejor me glorío en mis debilidades. Si quiero hablar algo de mí, voy a hablar de mis debilidades. Ahora, si quiero hablar de Cristo, voy a hablar de su grandeza, de su poder, de su gloria. Voy a hablar de su gracia, de su misericordia. De eso sí voy a hablar. ¿Qué tienen que no hayan recibido? Nada, todos lo han recibido. Si usted cree que usted lo logró por sus fuerzas, está equivocado, mi querido hermano. Usted está respirando todavía aquí porque Dios quiere. Usted está de pie aquí porque Dios quiere. Usted está alabando al Señor aquí porque Dios quiere. El momento en el que Él diga, hasta aquí, hasta ahí llegamos. Lo que usted pueda hacer o tener, Dios se lo ha dado. Por eso Pablo dijo, yo soy lo que soy y tengo lo que tengo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Es la gracia. No me puedo considerar superior a nadie. Y si lo han recibido, ¿de qué se jactan? No vayan a jactarse que son más espirituales. No vayan a jactarse, no, es por gracia, mis hermanos. Es misericordia. Uno lo ve incluso desde el Antiguo Testamento. Es asombroso cuando el Señor dice que Jacob y Esaú no habían nacido, ni habían hecho ni mal ni bien ninguno de los dos, pero Él dijo y había dicho, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Fue gracia, fue en pura misericordia la que hizo que Jacob llegara a ser el patriarca de Israel, que sus 12 hijos fueran los fundadores de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre desde el vientre suplantador. Cuando nace, sale prendido del calcañar de su hermano. El primogénito era Esaú,
pero el otro ya adentro del vientre, con sus manitas pequeñitas pero pecadoras, le traía agarrado el calcañar a Esaú. ¿Por qué? Porque diciéndole, no debiste haber salido vos primero, yo era el primero. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero el primogénito era Esaú, pero el otro le jaló el calcañar, de todas maneras salió de segundo. Sin embargo, batalló toda su vida para ganar o conquistar, engañar, para obtener la primogenitura. Y con sus fuerzas y su carnalidad quiso triunfar en la vida. Pero Dios siempre lo fue quebrantando y quebrantando y quebrantando y quebrantando. De último, hasta le dio un toque en la cadera para dejarlo rengo, cojo toda la vida. Pero allí tuvo un encuentro con el verdadero Dios. Cuando él tiene allí el sueño, la visión, mejor dicho, de que había una escalera de ángeles que bajaban y subían, y cuando despierta dice, no sabía que Dios estaba aquí. Y el Señor se le revela, hay una teofanía, es decir, Dios se aparece en forma de ángel, el ángel, y Dios y lucha con él, y también Jacob se prende del ángel y le dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Y obtiene la bendición del Señor, pero le toca la cadera y se la disloca. Pero lo transforma después en un hombre lleno de gracia, de humildad. Y por eso Jacob no se podía jactar de nada. Es un ejemplo ya, desde el Antiguo Testamento, de la doctrina de la gracia. En este pasaje en estas preguntas y en este pasaje podemos encontrar el resumen de la doctrina de la gracia. Todo es por la gracia de Dios. Todo lo hemos recibido. No hemos nada conseguido nosotros. Lo que antes conseguíamos nosotros era pecar, tratar de aparentar, hacer el mejor esfuerzo humano, pero nunca logramos la salvación ni el perdón de nuestros pecados. Eso se nos concedió por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha sido un regalo de Dios para nosotros. Romanos 12:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice algo en relación a esta verdad, de no considerarnos superiores a nadie, ni siquiera a los apóstoles, sobre los que no son apóstoles. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Amén. Tercera verdad: si somos buenos servidores y buenos mayordomos del Señor, estemos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Yo sabía que no iban a decir amén, porque no nos gusta sufrir por Cristo. Nos gusta ser bendecidos por Cristo, y eso es cierto, somos bendecidos por Cristo. Nos gusta ser prosperados por Cristo, y Dios nos prospera, es cierto, Él puede hacerlo. Nos gusta ser levantados por Cristo. Nos gusta ser reconocidos por Cristo. Nos gustan las bendiciones de Cristo, el ministerio de Cristo. Nos gusta todo esto. Pero hay una verdad del otro lado del Evangelio. El Evangelio es como una moneda de dos caras. Están las bendiciones, la salvación, están todas las añadiduras, pero del otro lado hay entrega, definición, discipulado, dispuesto a sufrir, dispuesto a pagar el precio del seguimiento a Cristo Jesús. Lamentablemente se predica más el lado de este lado de la moneda, todas las bendiciones del Evangelio. Pero en el Evangelio, mis queridos hermanos, hay que sufrir por la causa de Cristo. Los creyentes también padecemos sufrimiento. Jesucristo dijo a los creyentes: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Eso no les gusta a los que enseñan solamente las bondades y las bendiciones del Evangelio o la prosperidad del Evangelio. El mayordomo y líder debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. Leamos los versículos 9 y 10. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo
incluso de los ángeles caídos y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son los respetados y nosotros se nos desprecia. Regresemos al 9 y lo vamos a leer despacio. Regresemos al 9. Este pasaje echa por tierra la enseñanza o la creencia hoy, que ya existía ese peligro hace 2030 años, 2020, 2016 años, más o menos cuando se dio esta realidad en la iglesia de Corinto. Hoy en el siglo XXI, en los últimos 20 años, se ha creído de que el ministerio apostólico, el ministerio del apóstol, es superior al del profeta, al del evangelista, al del pastor y al del maestro. Pero esta enseñanza nos dice que los apóstoles deben de ser considerados solamente como servidores, remeros y como mayordomos que son criados del Señor únicamente. Ahí no está hablando de autoridad, de superioridad, como se enseña hoy, de que el profeta, evangelista, pastor y maestro necesita una cobertura de un apóstol. Aquí dice el texto que los apóstoles no son más grandes ni superiores que otros. Incluso ellos más bien son como lo último. Ellos son como los remeros que están en la parte más baja del barco, que simboliza la iglesia, donde no los deben de ver. Deben de estar exactamente al mismo nivel, porque no es un orden jerárquico ni de autoridad. Las iglesias y los demás ministros y los creyentes no necesitan la cobertura de un apóstol, necesitan la cobertura de Cristo Jesús. Él es nuestra cobertura, Él es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza, Él nos cubre, Él es nuestra cobertura. Es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. El mismo apóstol dice, no nos consideren a nosotros mayores que a ustedes. Le está diciendo a los creyentes. No nos consideren uno mayor que el otro ministro. No, todos somos servidores. Y es cierto que unos podemos ser mayordomos y poder estar a cargo de dirigir, distribuir, enseñar, discipular, pero nosotros no somos los dueños. Nosotros somos solamente servidores y criados. Solamente tenemos que cuidar y ser fieles, pero no tenemos ningún privilegio ni de qué gloriarnos. Es más, a nosotros se nos va a pedir cuenta. A nosotros los apóstoles, más bien Dios nos ha dejado en último lugar. Mire las credenciales de un apóstol, de un enviado y de un ministro también. Más bien Dios permite que a veces seamos sentenciados como a muerte. Tanta es la prueba y el sufrimiento, ¿de qué nos vamos a jactar?, dice Pablo. Los apóstoles más bien eran vistos como un espectáculo vergonzoso que hasta los ángeles caídos se ríen de ellos. Ahí dice ángeles, no dice caídos, pero los ángeles, bueno, no se van a reír de que Pablo esté sufriendo, ¿verdad? Se ríen los ángeles caídos y los hombres del mundo se burlan. Más bien Dios ha permitido que seamos como prisioneros de guerra. Él como romano, ciudadano romano, recuerda la imagen de aquel general que había estado a cargo del ejército de una batalla con sus pelotones, con sus centurias, y que ha derrotado a otro ejército enemigo y ha matado a la mayoría, pero ha traído cautivos y los trae en el desfile que se le llamaba el desfile de la victoria. Era donde el general vencedor mostraba ante la ciudad, ante la población y ante el emperador los trofeos que había ganado en la guerra, que había ganado, los trofeos que había obtenido. ¿Y qué era eso? Oro, plata, piedras preciosas, todo lo de valor, pero también traía prisioneros de guerra, mujeres, hombres y niños. Y ellos venían como un desfile con vergüenza y humillación. Pablo dice,
Más bien Dios a los apóstoles, a nosotros, nos pone en situaciones tan difíciles, humillantes, como que fuéramos prisioneros de guerra. Nosotros parecemos que somos el hazmerreír de todos. Pero Él estaba dispuesto a soportar cualquier cosa, porque de todas maneras Él no se creía superior a nada, ni a nadie. Por eso Pablo aquí tiene otras credenciales, unas credenciales de sufrimiento. Versículo 10, por amor a Cristo, en el versículo 10, leámoslo por favor. Lo tenemos ahí en la pantalla. Por amor a Cristo somos insensatos, somos débiles, somos despreciados. Versículo 10, versículo 11, perdón. Hasta este momento pasamos, que dice, hambre, tenemos sed, andamos desnudos, no tenemos con qué vestirnos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Pregunte usted si se predica eso en los mensajes de hoy de los superapóstoles. La palabra superapóstoles ya aparece en la segunda carta a los Corintios. En aquellos que se creían apóstoles y no lo eran. Y en aquellos que creían que eran superiores a otros. Y los que verdaderamente eran, como el apóstol Pablo y los demás, eran sencillos y humildes. Más bien, sus credenciales eran, estamos sufriendo por causa de Cristo. No estamos enriqueciéndonos por causa de Cristo. No estamos obteniendo fama por causa de Cristo. No nos creemos que somos superiores a otros ministros por causa de Cristo. Más bien, padecemos. Padecemos hambre, tenemos sed. Nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Versículo siguiente. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Oiga bien, aquí está el principio. Si lo difaman, no se ofenda. Porque Pablo nos enseña lo que Cristo quiere que hagamos. Si nos difaman, no nos ofendemos. Amén. Si nos maldicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bendecir. Ahora, no era una doctrina nueva, Jesucristo lo dijo. Todos los que los maldigan, oren por ellos. Si los maldicen, bendíganlos. Si sus enemigos, incluso después de hacerles daño, ustedes les piden de comer, denles de comer. Si les piden de beber, denles de beber. Ustedes serán diferentes y serán verdaderamente hijos de mi Padre Celestial, si son diferentes. Pero esto no se enseña y no se predica normalmente en las iglesias, donde hay apostolados o superapóstoles en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no se enseña la igualdad. Todos somos uno e iguales en Cristo Jesús. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra cobertura. Por eso Pablo decía que soportaba todo. Mateo 5:11, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así: dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Dichosos si lo insultan porque es creyente, no porque sea pícaro. Si lo insulta por ser pícaro es otra cosa, porque entonces no está siendo cristiano o no ha nacido de nuevo. No, que lo insulten por ser creyente, porque usted ora, porque usted se consagra, porque usted es recto, porque usted es íntegro, porque no hace nada incorrecto, entonces lo insultan y le dicen tonto. Todos lo hacen, ¿por qué vos no lo haces? Bueno, que lo insulten. Dichoso, siéntase dichoso cuando lo insulten por la causa de Cristo Jesús. Jesús dijo: siéntanse dichosos si los persiguen por mi causa. Siéntanse dichosos cuando levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Toda clase de calumnias. A los pastores nos calumnian, a los profetas los calumnian, a los apóstoles, a los enviados los calumnian, a los creyentes los calumnian. Dicen toda clase de mentiras, pero sintámonos dichosos. Si nos insultan y si nos injurian y nos calumnian, no nos ofendamos,
¿Por qué? Porque debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Además, el que sufra por causa de Cristo tendrá recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo. Dichosos, dichosos, felices. El apóstol Pablo entonces quiere dejar bien en claro cuál es el verdadero trabajo y ministerio y mayordomía de los verdaderos creyentes, de los verdaderos apóstoles. Tienen que ser solamente servidores, uperetes. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. Los que están en el lugar más bajo, esos son los apóstoles. Deben de ser mayordomos fieles. Deben de jamás considerarse, nunca deben considerarse superiores a nadie. Y deben sufrir o debemos sufrir por la causa de Cristo. Esas son las credenciales de los apóstoles, pero también de los servidores y de los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Hermosa la palabra del Señor cuando nos enseña la verdad y la verdad nos hace libres. Aquí está el ejemplo del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Les dice a los corintios, no nos miren como algo superior a ustedes, somos sus hermanos en Cristo, somos sus servidores. Somos los que remamos más duro y en la parte más baja por amor a ustedes. Nunca exalten al hombre ni pongan la mirada en el ministro, ni en el apóstol, y menos en los superapóstoles. Ellos también son servidores, igual que ustedes, servidores de Cristo y mayordomos del Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por recordarnos que nada tenemos que no hayamos recibido, por recordarnos que solamente somos servidores por amor a Cristo, a ti, que solamente somos mayordomos de lo que nos has dado y tendremos que cuidar, Señor, este cuerpo, esta vida que es tuya y me la has prestado. Señor, porque debo de cuidar y debemos cuidar la familia que me has dado. Me la has prestado en este mundo temporal. Señor, gracias por los bienes, los poco o lo necesario que nos hayas dado. Señor, los cuidaremos y los administraremos, porque daremos cuenta, no son nuestros, nos los has prestado en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos a ser tu iglesia. Señor, la única cobertura que necesitamos es la cobertura de Cristo como iglesia. Y dentro de la iglesia, tú estableces ministerios, Señor, en la que debe haber sujeción espiritual, es correcto, pero nadie es superior a nadie. Qué hermoso, Señor, que todos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias porque nos has dicho que nunca nos consideremos superiores a nadie, tampoco inferiores a nadie. Todos hemos sido comprados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Valemos la sangre de Cristo. Señor, así que no tenemos nada de qué jactarnos. Todo lo hemos recibido. Hemos recibido la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Ha sido por gracia. No por ser buenos, sino por ser pecadores arrepentidos. Y porque tú, en tu infinita misericordia, por Jesucristo y por el Espíritu Santo, Señor, buscaste a los que estábamos enfermos por el pecado. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos. Pondremos la mirada en ti, Señor, te serviremos a ti. No pondremos la mirada en el hombre, aunque los respetemos y les amemos. No son superiores a nadie, ni somos superiores a nadie.
Todos formamos la iglesia de Cristo. Gracias. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón por esta palabra sana y verdadera. Señor, que desenmascara la falsa enseñanza de la superioridad del apóstol sobre los otros ministerios. No existe, no es real. Son remeros también, y de la parte más baja en el barco del Señor. Gracias, Cristo Jesús. Y si has traído algún hombre, alguna mujer para salvarlos, o algún hombre, alguna mujer que está alejado del Señor por mucho tiempo y hoy lo has traído para que se reconcilie, Espíritu Santo, reconcílialos, redargúyelos. Si alguien va a aceptar a Jesucristo y alguien va a reconciliarse con el Señor, haga conmigo esta oración. Dios y Padre, Jesucristo, reconozco que he desobedecido tus mandamientos, he pecado contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos, he vivido una vida alejada de ti. Te pido perdón, me arrepiento. Hoy te pido que me salves. Hoy veo tu gracia sobre mí. Entra a mi vida. Necesito el perdón de tus pecados. Recibo el regalo de la vida eterna, porque me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo resucitó al tercer día. Y confieso con mi boca que Él es mi Señor y lo recibo como mi Salvador personal. Gracias, Dios y Padre, gracias Jesús por amarme y salvarme hoy. Amén.